Hoy en día, una de las personas más importantes a la hora de emprender negocios son las mujeres. Y yo creo que ya tiene muchos años, pero más en particular, creo yo, son las mamás. En lo particular, a mí me tocó una mamá bien emprendedora, súper luchadora, que hizo hasta lo imposible por ayudar a mi papá, por ayudarnos a nosotros y por mantenernos y ayudar con su trabajo a que todo fluyera mejor en la casa y no nada más en los labores del hogar, sino emprendiendo, haciendo negocios, generando ingresos. Sé que hoy con las redes sociales, con la libertad que nos da el Internet, hay muchas mamás, hay muchas mujeres que han emprendido por medio de medios digitales. Pero siempre hay esa lucha, y lo veo yo con mi esposa, lo veo con mis amigas que están como que en esa disyuntiva de, oye, emprendo, no emprendo, ¿qué hago? Es que a mis hijos le dedico tiempo. Y dije, oye, pues voy a buscar a alguien que pueda ayudar a la gente que nos ve y nos escucha, que les pueda hablar sobre ese tema. Y para eso tengo como invitada el día de hoy, que ahora sí que de hace tiempo, alguien que admiro bastante, a Ana María Franco Villegas, de Mamá con Amor, quien tiene una comunidad enorme, más de 700,000 seguidores en Instagram, y que por lo que veo tiene una comunidad súper activa, súper interactiva, y que ella, bueno, ha hecho sus negocios prácticamente online, aunque todavía tiene algunos presenciales, y que creo que pues con su experiencia y su ejemplo, muchas de las mujeres, y también hombres, ¿por qué no? De la verdad que esto es un ejemplo a seguir para hombres y mujeres, podemos aprender de ella. Bienvenida a Emprendiendo Online, Ana María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por esta invitación. Estoy muy feliz de poder compartir con muchas personas y que se sientan inspiradas también a empezar sus propios negocios digitales. Oye, Ana María, pues empecemos. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu negocio? Aparte de, pues digo, no sé si lo consideres, o sea, parte de tu negocio el ser influencer, porque definitivamente con una comunidad tan grande eres influencer, pero no sé si lo tengas como negocio o nada más sea un medio de comunicarte. Pero, ¿qué es tu negocio? Bueno, en este momento soy mentora de padres. Tengo mis propios programas para acompañar a los padres a criar y a disfrutar de los hijos mientras los acompañan a crecer. Tengo varios cursos en ese sentido, cursos pequeños como por ejemplo cómo empezar la educación financiera desde la infancia, o la relación entre hermanos, y cursos más completos de mentoría como el de Padres Conscientes Hijos Plenos, que son 3 meses de entrenamiento seguido en estos temas de la maternidad, de la paternidad y también del rematernarnos y repaternarnos como personas para poder ofrecerle a los hijos pues todo eso que queremos que ellos tengan y que tal vez a nosotros no pudieron brindárnoslo porque nuestros padres no tenían todas esas herramientas. ¿Qué es rematernarnos y repaternarnos? Disculpa mi ignorancia. Es ese proceso que nosotros estamos llamados a hacer como padres para poder adquirir las herramientas que queremos transmitir en ellos. Nosotros queremos, por ejemplo, que nuestros hijos manejen muy bien sus emociones, que sepan gestionarlas, que sepan poner límites, pero muchas veces en el camino nos damos cuenta que esta tarea se vuelve muy difícil porque nadie nos lo enseñó, porque tal vez nos sentimos mal a la hora de poner límites a otras personas o porque somos súper autoritarios cuando lo hacemos, o porque no sabemos gestionar nuestras emociones, no tenemos ni idea qué hacemos con nuestra rabia, con la tristeza y si siquiera somos capaces de reconocerla. Entonces, rematernar y repaternarnos como padres es darnos hoy como adultos todo aquello que nos faltó para enseñarles a nuestros hijos todas esas habilidades desde la abundancia de lo que ya tenemos y no desde la carencia, desde ese lugar de, bueno, yo no sé gestionar mis emociones, pero aprende tú, yo no sé cómo poner límites, pero aprende tú. Entonces es ese proceso. Oye, pues está súper interesante y creo que has de estar ayudando a muchas personas porque definitivamente muchos vamos desde la carencia, creo yo. Es decir, si es desde lo que, oye, a mí me faltó esto y a lo mejor te vas, pues, como dicen aquí, con todo y das de más en ese tipo de circunstancias de lo que a ti te faltó y descuidas otras cosas y a lo mejor es muy flexible porque contigo fueron muy duro y cosas por el estilo, ¿no? ¿Y Así. cómo llegas tú a esto? O sea, este es un tema, la verdad, pues yo pienso que pues a lo mejor no sé cómo decirlo, porque para mí es complejo, o sea, yo como papá y veo a mi esposa queriendo ser la mejor mamá, un trabajo sumamente estresante,
desde el punto de vista de que todo el día te cuestionas si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿verdad? Entonces yo como papá lo pienso, ella también, y entonces, ¿cómo tú llegas hoy en día a tener esta comunidad donde tratas de ayudar a papás como yo, como mi esposa, a que puedan pues pasar esta etapa, o bueno, no pasar, ¿verdad? La palabra no es correcta, pasar, es disfrutar y vivirla de manera correcta esta etapa. O sea, ¿cómo llegas tú a este momento en el que estás? ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es ese camino que has seguido? Bueno, mi primera carrera es el derecho. Yo soy abogada de profesión y Wow. trabajaba en una oficina de abogados cuando me casé. Nosotros planeamos ser padres y tuvimos un embarazo muy sano hasta la semana 29 que de manera repentina y por accidente se vino mi hija. Rompí fuente y se vino mi hija. Nosotros estábamos en otro país. Entonces allí atravesamos un proceso como de estos de despertar de conciencia, en donde nos preguntamos cuáles eran las prioridades, donde nuestra hija estuvo al borde de la vida y la muerte, no sabíamos qué iba a pasar con ella. Y desde allí, desde el hospital, me advirtieron de todos los efectos neurológicos que podía implicar que ella fuera tan prematura. Entonces yo empecé a estudiar para ser esa mamá que acompañaba a su hija enferma en todo este tema del desarrollo y renunció a mi oficina como abogada para dedicarme 100% a mi hija. Nosotros fuimos testigos del milagro de la vida de mi hija y ella salió pues muy bien librada de esta situación. Sin embargo, dentro de los 2 años siguientes confirmaríamos el diagnóstico pues que tenía. Entonces yo empecé a estudiar todo esto del desarrollo cerebral, de cómo podía repotenciarse las conexiones, del movimiento, del apego, de la lactancia, de primeros auxilios. Toda esta información yo la estudié en una etapa inicial para mi hija. Y en la medida que iba estudiando me daba cuenta que muchos padres podían gozar los beneficios de tener esta información y no necesariamente tuvieran que estar atravesando una situación pues como la que nosotros estábamos atravesando. Entonces una vez mi hija sale de peligro y empezamos a confirmar que tiene un desarrollo dentro de lo normal para su edad, digo yo, quiero hacer una comunidad de padres que puedan aprender de estas herramientas y puedan acompañar a crecer a sus hijos más con gozo que con miedo, más con gozo que con todas estas frustraciones o con expectativas realtas. Yo me di cuenta que hay mucha información que nosotros ya podemos tener gracias a los avances en evidencia científica y muchas cosas, y seguimos pensando que el niño debería hacer muchas cosas desde muy pequeño y no es así. Entonces empecé como a crear esa comunidad, a compartir mis cosas por Instagram, lo que hacía diariamente con mi bebé, todo el conocimiento que iba adquiriendo, y me di cuenta que no había cursos para padres. Todos estos cursos están dirigidos a profesionales de la salud, a médicos, a psicólogos, pero no había cursos para padres en donde nos pudieran contar en un idioma súper natural cuáles eran esas ventajas y cómo podíamos llevar a la práctica. Entonces dije, manos a la obra. Estudié como todas las cosas que hacían falta para tener ese perfil calificado y empecé a sacar mis cursos. Al principio, por supuesto, fueron presenciales, pero luego al ver que había personas de muchos países interesadas, empecé a migrar a una plataforma digital. Y así empezó lo que hoy hago, que tenemos más de 90 países con Wow. estudiantes, más de 5.500 familias y una comunidad de más de 750.000 personas, tanto en Instagram como en TikTok. Wow, qué impresionante. Oye, qué padre camino. Y a ver, ahí va la primera pregunta. ¿Haces como influencer algo o todo es para o sea, para tus talleres, tus redes sociales, cómo las manejas? Digo, tienes una comunidad muy grande, entonces me da la curiosidad nada más. Bueno, digamos que cuando yo empecé a compartir todo esto hace casi 9 años, el perfil de influencer no existía. Yo lo hice más como una manera altruista de compartir mi camino y también porque me sentía muy sola estando como pues con mi hija en la casa. Yo le hice a ella una promesa que fue, si tú sobrevives, yo quiero contarle a los padres que la vida es un milagro y que a veces la damos por hecho. Entonces, así empecé yo en Instagram y luego sobre la marcha empezaron a aparecer marcas que querían aliarse a mi proyecto de muchas maneras. En ese momento no había como una manera preestablecida, sino que me decían como, bueno, ¿y qué tal si le pones esta ropita a tu hija y luego nos mencionas? ¿O qué tal si vienes a nuestras clases de estimulación y mencionas el lugar? Entonces, sí que en algún momento empecé a ser influenciadora,
pero no es como el foco principal de mi negocio, ¿sabes? Yo siempre he estado muy enfocada en que lo que me apasiona a mí es enseñar, tener mis cursos, mis espacios. Entonces, solamente acepto campañas como influenciadora cuando realmente la marca es súper útil a mi comunidad. Entonces, si son cosas como que nada que ver con el nicho, no me da ni cinco de tristeza decirles no, aquí no. Y lo otro es el tiempo, porque claro, ya tengo una demanda súper alta en mi agenda, entonces para crear contenido como influenciadora, la gente no se imagina el montón de horas que hay de trabajo detrás de eso. Entonces sí que por muchos años sí fui, digámoslo así, muy influenciadora porque necesitaba apalancarme para poder crear la plataforma digital, etcétera, pero cada vez menos. Hoy solo acepto campañas a muy largo plazo de marcas que yo amo, o sea, que uso y promociono sin que me paguen un peso, y ahora cuando se quieren sumar al proyecto es la maravilla. Oye, y en este caso, ¿este fue tu plan desde el inicio? O sea, tú tuviste un plan de negocio que dijiste, oye, ¿sabes qué? Cuando empezaste a compartir, dijiste, mira, a lo mejor esto pega. Tú dices, empezaste hace 9 años. Porque muchas personas que están ahorita, que están viéndonos o escuchándonos, pues están pensando en negocio por la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia llevó a un alto porcentaje de personas a decir, oye, me voy a meter a las redes sociales a intentar hacer negocios porque se prestó la oportunidad. Tú estás de hace 9 años, o sea, tienes ya mucho tiempo en esto, pero cuando tú iniciaste dijiste, oye, se me hace que por aquí es una forma de ser emprendedora o no sé, o dijiste, es una forma de combinar el poder estar con mis hijas más, estar un poquito más tiempo o trabajar desde casa, cosas por el estilo, que no sé si todavía hagas, pero ¿cómo fue ese plan inicial? No, a mí me da mucha risa cuando me hacen esta pregunta porque hoy pareciera que todos tendríamos que tener un norte trazado y entonces empezar a planear esos pasos que nos van a llevar a ese norte, pero en mi caso realmente fue cero así. Es decir, yo empecé con el único propósito de cumplirle esa promesa a mi hija y también de no sentirme tan sola en el camino de la maternidad. Yo fui madre súper joven, a los 23 años. Ninguna de mis amigas era mamá y yo decía, esto alguien, este sentimiento alguien lo tiene que compartir conmigo. Entonces yo empecé a postear sin absolutamente ninguna expectativa, y es más, cuando empezaron a aparecer esas marcas, yo decía, qué raro esto que está pasando. O sea, yo nunca lo proyecté como un negocio a largo plazo, sino que decía como, wow, qué es esto tan extraño. Y ya cuando empecé a crear mis talleres y empezaron a aparecer personas de otro país, ahí fue donde sí empecé a trazarme metas y a decir, wow, ok, entonces esto tiene que expandirse, esto tiene que ir a muchos países, entonces qué medios necesito para poder hacer eso posible. Y así, sobre la marcha, es como donde han salido esas metas que por supuesto hoy existen porque ya es una empresa grande que emplea a 12 personas que ayudan con todo lo que hay detrás de Mamá con Amor, pero en los inicios no fue en absoluto una idea de negocio, fue una idea de compartir y servir en ese lugar donde yo estaba resonando en ese momento y ya está. No, pues así, generalmente así surgen los mejores negocios, ¿no? Los que surgen de realmente querer servir y no realmente de buscar generar dinero, ¿no? Y en ese mismo sentido, cuando tú iniciabas, dos preguntas. La primera es relacionadas, obviamente. ¿Empiezas tú a hacer contenido, empiezas a investigar qué hacer para llegar a más personas o nada más compartías literal así como, a lo mejor yo agarro y digo, ay, le tomo una foto a mi comida porque está bonita y luego otra y a lo mejor empiezo a ganar seguidores, empezaste a ganar seguidores así orgánicamente sin haberlo pensado mucho o empezaste a decir, no, mira, voy a hacer esto y veo que si hacen este tipo le pongo música y yo sé que ha cambiado mucho también Instagram. Entonces la primera pregunta es si realmente empezaste con una estrategia para llegar a más personas o nada más ponías lo que a ti te nacía en el momento y lo mandabas al universo y empezó a darse todo. Y número dos es, ¿qué cambio ves hoy en día? Obviamente es 9 años después, es otra plataforma, Instagram, ni se diga TikTok, que obviamente pues entraste después. Entonces, ¿cuál es esa transición? Entonces, no sé si podamos ver esas dos preguntas. Sí, claro que sí. Entonces, mira, cuando yo empecé, yo tenía vergüenza de lo que yo estaba haciendo, porque yo era una persona abogada, calificada, yo trabajaba en una firma muy prestigiosa y yo renuncié para quedarme con mi hija. Entonces yo ni siquiera difundía en mi perfil personal lo que yo estaba haciendo porque a mí me daba pena decir que yo ya no quería ser abogada.
Lo mismo, en mi familia también me reprochaban un montón esa decisión y decían como, bueno, ¿cuándo se te va a acabar esta bobada que estás haciendo en Instagram y vas a retornar de verdad a tu profesión, que eres muy buena, eres brillante, tienes las puertas abiertas de la firma? Y bueno, pues como que ya va siendo hora de que dejes lo de la mamá romántica ahí. Entonces yo nunca pensé en expandirme ni tenía un plan para hacerlo, solo como que por las noches rezaba que no me siguiera gente que me conociera porque me daba mucha pena. Yo solo quería que me siguiera gente frente a la que yo no me tenía que cruzar en la calle, entonces en absoluto tenía ningún plan para expandirme. Eso fue creciendo, o sea, eso fue una bola de nieve porque yo me acuerdo que yo no miraba los seguidores, eso no existía como tal, no existía esa presión de tener seguidores ni nada. Y cuando la primera marca me buscó, me dijeron como, vimos que tienes 5.000 seguidores y abriste la cuenta hace un año. Y yo como que, ¿what? Yo tengo 5.000 seguidores, yo no tenía ni idea de eso, hace 9 años. O sea, Entonces hace esto un año, o sea, tardaste un año en llegar a 5,000 seguidores, pero tú estabas posteando lo que tú querías, lo que a ti te nacía, pero ya salías en cámara o no salías en cámara. siempre, desde el principio salí en cámara, Ok, porque lo que sentía era que había demasiada información, o sea, Google tiene todas las respuestas, pero lo que yo quería como consumidora era ver una mamá poniendo esa información en práctica, entonces desde el principio dije, como esto es lo que yo quisiera ver, yo lo voy a hacer. ok. Entonces le voy a poner cara y mostrar la cara de mi hija y grabar videos en lo que hacíamos a diario, sabes que no eran videos y no son hoy en día videos producidos, es con mi celular 100% en una forma natural. Yo no planeo ni producción, ni luces, ni nada. Es completamente como la vida de una mamá, solo que el celular, digamos que se convirtió como en una tercera mano. Y en eso he sido súper fiel todo el tiempo, o sea, no maquillar el contenido, no requete producirlo, porque es que la vida de una mamá normal que hace, sabes, todo por sus hijos, es decir, Claro. que no tiene 80 niñeras, es caótica, sale desorden, la mamá está despelucada y eso creo que es lo que finalmente conecta esa realidad. Sí, veía un Entonces, post que subiste una historia, creo que, no sé si hoy o ayer, de que estabas entrenando y con lentes y no sé qué, que ponías, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante, que dices tú, así es, ¿no? Esa es la realidad de las cosas y no salir toda pintada en el gimnasio, etcétera, ¿no? Eh, así. y te acuerdas de tu primer, o sea, a lo mejor en esos primeros, ese primer año, ¿tuviste algún post que tú te diste cuenta que fuera viral o ni siquiera veías los likes? O sea, ni siquiera sabes cuántos likes tuviste, no sabes cuál es tu primer post que se te hizo, o sea, que te empezó a generar pues una cascada muy fuerte o realmente todo ha sido demasiado orgánico que poco a poquito de 5, luego 6, luego 7, luego 8, no has tenido un pico así impresionante en algún momento. No, nunca he tenido un pico y cuando Instagram empezó, no podías repostear historias, las historias fueron mucho después, entonces eso no se viralizaba porque la gente no tenía cómo compartir el contenido. Entonces mira que, o sea, no, era completamente orgánico y, y nunca he tenido un pico, o sea, nunca ha habido como un momento en donde uf, estaba aquí, luego estoy allá, no, el crecimiento de la cuenta ha sido progresivo, hay épocas que sube pues como más inclinado y otras épocas en las que se estanca, pero a mí eso me tiene sin cuidado, además porque teniendo en cuenta que el algoritmo cada vez requiere que más personas vean tu contenido cuando eres una cuenta grande para poder mantener ese engagement, a mí me tiene sin cuidado y agradezco a las personas que no interactúan con mi contenido que me dejen de seguir para que no me dañen ahí el algoritmo. Oye, y antes de decir cómo sientes la diferencia, ¿qué presión sentías tú? O sea, o más bien dicho, ¿qué le dirías a las mamás que hoy en día quieren a lo mejor emprender, ¿no? Quieren emprender un nuevo negocio, quieren decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que hay muchas formas de hacer negocios online ahorita. O sea, a lo mejor tú tienes el nicho de la maternidad o la educación para padres, pero a lo mejor una mamá dice, oye, yo quiero vender, no sé, Neoskin o alguna de esas compañías multinivel o no sé, cualquier cosa. Y que tienen que salir y que enfrentarse a eso que tú viviste, ¿no? A esa disyuntiva donde, pues a lo mejor tienes un buen puesto ejecutivo, donde toda tu, pues, has invertido mucho tiempo, muchos años para capacitarte y a lo mejor te sientes, ¿va? Porque digo, a mí también me pasó eso y yo creo que muchas personas experimentamos eso de, pues, sentir la presión de decir, ¿qué van a decir de mí, no? O sea, decir, yo que era la gran abogada y ahora estoy haciendo videitos aquí para Instagram
o muchas personas que dicen, oye, yo tenía el puesto ejecutivo y van a decir que ahora me está yendo súper mal porque estoy intentando ganar dinero por internet, ¿verdad? O sea, siento que eso es algo que malamente, pero es algo que sentimos todos, ¿no? De que decir, como el gran ejecutivo, la gran ejecutiva, la súper preparada, la genio, la que sacaba 100 en la escuela, etcétera. ¿Qué les dirías a esas personas que se enfrenten a eso que tú viviste y con presión real, ¿verdad? Que dices tú, oye, la propia familia diciéndote, oye, no renuncies, tienes un potencial inmenso, o sea, ¿cómo vas a renunciar a todo eso que has trabajado? Y que lo hacen de buena manera, ¿verdad? De buena gana, pero que pues a ti te afecta, ¿no? Emocionalmente. Yo entendí una cosa y es, siempre es un ciclo, ¿sabes? Porque las personas que más te reprochan que te estés dedicando a eso, luego son las que más te admiran y las que quieren aprender de ti cómo lo hiciste. Hay una frase que yo siempre tengo muy presente y es: en 100 años nadie va a saber quién eres tú en este mundo. Entonces, gózate tu viaje y haz lo tuyo, realmente tuyo. Despréndete de lo que la gente pueda pensar porque siempre habrá un comentario que hacer, siempre. Entonces, hoy es más fácil mirar hacia atrás y conectar los puntos y como decir, bueno, desde siempre yo ya sabía que, pero es mentira. O sea, lo sumo, lo que les recomiendo es que sientan que lo que están haciendo las llena y es honesto para ustedes. Y ahí tápense las orejas y para adelante, porque a nadie, absolutamente nadie, puede experimentar cuál es ese bienestar, ese estar bien de cada una de ustedes cuando se dedica a eso que quiere hacer para estar más con sus hijos, porque vibra en eso, para tener ingresos extra. O sea, las opiniones ajenas ahí es como, uy, no escuchen nada de eso. Oye, ¿y qué le recomendarías? Ahora sí, ya con toda tu experiencia que tienes, 9 años de estar en este negocio, ¿qué le dirías a alguien que va a empezar? O sea, ¿qué le recomendarías en cuanto a cómo empezar en las redes sociales? O sea, tú con una comunidad tan grande, evidentemente, y por eso te preguntaba de la evolución, ¿no? ¿Cómo ha cambiado las plataformas? ¿Cómo han cambiado los algoritmos? Obviamente ya le entiendes a todo esto, ya sabes qué te funciona a ti, qué no te funciona. Entonces, la pregunta sería, ¿qué le recomendarías a una mamá que va a empezar, que tiene 0 seguidores o nada más tiene su perfil personal y que va a empezar? ¿Cuál sería tu recomendación? Y ahora sí que no queriéndote poner el spot, porque tú lo has dicho muy bien, que tú te dedicas no a las redes sociales, sino a ayudar a las mamás, pero en lo que tu experiencia te ha dado, ¿qué le darías de tips a esa mamá que va a empezar, que tiene 0 seguidores? Bueno, primero que elija un tema que no se agote. Es que es un trabajo muy arduo y pensamos que es simplemente postear, pero es un trabajo muy arduo, es un trabajo de tiempo completo. Entonces, para poder compartir, tiene que elegir un tema que no se agote para ella. Desde la cosa que parece más insignificante y entre más insignificante parezca mejor, porque es un talento innato entonces y no hay una oportunidad, pues como de requete mega esforzarse y que empiece a ponerse unos lentes creativos sobre cómo puede darle la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta a ese mismo tema. Entonces te pongo un ejemplo, yo tengo una prima que es muy buena ordenando closets y ella me decía como, yo quiero compartir algo porque yo soy diseñadora gráfica y yo le decía, no, o sea, tu talento es ordenar closets, las primas, las tías, tu hermana te llama para ordenar closets y eso es un talento que todo el mundo necesita, Sí. ¿sabes? Y es algo que nos enseña. Hoy tiene un curso virtual sobre cómo ordenar tu closet, ella va, o sea, tiene un negocio digital súper grande de cómo ordenar el closet, cómo ordenar la alacena. Entonces, todas estas cosas que son talentos innatos que tú haces como súper fácil y que todo el mundo te pide ayuda para hacerlo, eso, ahí está una oportunidad de crecimiento, que es como conectarlo con el propósito. Sí, o sea, Ahora, que sea lo que realmente a ti te apasiona y nada más escoger bien el nicho, pero que sea algo en lo que tú tienes una habilidad, como decías tú, innata, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor tú nunca le has puesto atención, pero es por lo que todo el mundo te busca. Oye, ¿me ayudas con esto? Oye, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con esto? O que te la pasan, pues, reconociéndote, ¿no? exacto. Ahora, una vez empieces como a publicar eso, tienes que buscar información para volverte muy bueno en eso. O sea, que sí, hay una parte de algo innato que está ahí, pero también hay una parte de aprendizaje, porque solo somos buenos maestros de aquello que también necesitamos aprender. Entonces, que también miren cómo invertirle en estos negocios digitales. La gente suele ser
como muy tacaña, muy avara, porque dicen como no, solo necesito mi celular y ya no hay inversión, no, la inversión es completa para aprender a hacer mejores videos o para aprender mucho más de ese tema que estás compartiendo, para aprender cómo ampliar la audiencia, bueno, pero eso viene después. Y lo otro es que se planteen una frecuencia de publicaciones y jamás se incumplan. La mayoría de las personas desisten en la mitad del camino porque no tienen un plan de publicaciones y porque creen que, así como en la primera o segunda semana, que están súper inspirados y llenos de ideas, pues eso ya va a fluir, y no, hay que trabajar en esa inspiración, en la creación del contenido, en las ideas, en referentes. O sea, como digo, esto es un trabajo de tiempo completo. Esto no es como, bueno, si se lo quieren tomar en serio, pues sí, sí. Claro. No, definitivo. Entonces, ajá, entonces que se pongan una frecuencia de publicaciones que no se incumplan jamás. O sea, esto es un compromiso más que con nadie, porque nadie lo está esperando, es con ustedes mismas. Y que al final yo he visto cómo las personas que son constantes siempre, siempre, absolutamente siempre llegan como a esa meta de poder tener ingresos muy buenos, pero que cuando son inconstantes, cuando se incumplen, cuando empiezan a tener, no sé, 15 negocios, y decir, no, hay gente que diversifica demasiado, esto es un trabajo que requiere muchísima atención, pues ahí sí se desvía, digámoslo así, como esa energía, y ya no estás en nada. O cuando empiezan a publicar todo sobre su vida, entonces cómo me he visto, cómo pienso, cómo, ya ahí, o sea, esos lifestyles están como, digámoslo así, destinados para celebrities, y no todos somos celebrities. Entonces es como, o sea, enfócate y hazlo. Sí, definitivamente hay que saber cuál es el lado, y una vez que agarraste una línea, irte por ahí. O sea, tienes que confiar en ti y confiar en el proceso, ¿verdad? Porque no, tú la verdad, qué bendición que ni siquiera estabas checando seguidores ni nada por el estilo, y pudiste tener un año en el que llegaste a 5,000 seguidores y que ya te empezaron a buscar marcas. Pero hoy en día que toda la gente tiene el conocimiento y que a lo mejor yo creo que se autoponen una presión muy fuerte de decir, oye, a lo mejor le dicen al esposo o le dicen a la amiga o a alguien, oye, voy a empezar a publicar porque yo creo que aquí va a ser mi negocio. Y entonces pasó un año y a lo mejor no has ganado un peso y dices tú, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy tirando mi tiempo a la basura, ¿no? Y yo creo que, como dijiste tú muy bien, tiene que ser algo que te llene, que sea una vocación, para que nunca vayas que aun cuando no te vaya bien, disfrutes el proceso y sepas que le estás haciendo, con que a una persona impactes, ya valió la pena ese video, ese post o cualquiera de las cosas que estás comentando. Por último, Ana María, antes de despedirnos, tus programas, aquí mucha gente que nos escucha se dedica al marketing de afiliados. Entonces, promueven programas de otras personas, etcétera. Tus programas tienen, no sé dónde los tengas, en qué plataformas, o si se puede afiliar la gente para intentarlos promover, etcétera. Nosotros tenemos todo en Hotmart, esta es como la plataforma que hemos elegido. Sin embargo, apenas el año entrante vamos a abrir este marketing de afiliados porque queremos calificar a nuestros futuros vendedores. Es decir, Okay. que no cualquier persona pueda vender el programa, sino que sean, digamos, los mejores vendedores del programa, porque son programas high ticket, son programas de acompañamiento semi-personalizados, son programas en los que tienen acceso a un chat. Entonces queremos que esas personas que puedan vender los programas sepan realmente de lo que se trata, y no que vendan por vender, pues como sin saber bien el producto. Entonces apenas el año entrante vamos a abrir las convocatorias para quienes sean afiliados de Hotmart, que puedan conocer súper bien de qué se tratan las mentorías y puedan ofrecerlas a sí mismos a su público. Bueno, pues ahí está, para que se pongan las pilas, estén al pendiente para esas capacitaciones, todos los que quieran vender a mamá con amor. Y bueno, si la gente quiere ponerse en contacto contigo, las personas que no te conocen, ¿cuál sería la mejor forma de estar en contacto contigo, Ana María? Pues yo siempre estoy dando información gratuita por medio de mis redes sociales, que están en Instagram y en TikTok como @mamaconamor, y ahí estamos difundiendo siempre, tanto cuando se abren las puertas de los programas como próximas convocatorias o espacios digitales y presenciales. Bueno, pues ahí lo tienen. Manden un mensaje ahí en Instagram, síganla. La verdad que publica contenido muy bonito y muy inspirador, la verdad. Me encantó así que ponías ahí lo que era festivo el día de ayer, y que yo como, la verdad, me considero un papá involucrado,
Y entonces me relaciono muy bien con lo que vive mi esposa, que también es una mamá muy dedicada a sus hijos, y que a veces necesitamos ver a otras personas que batallen o que estén pasando esos esfuerzos o no esfuerzos, esos tragos amargos para saber que estamos bien, que no la estamos regando totalmente y que aunque hayamos tenido un mal día, sabes que está bien, es parte del proceso, no le estamos desgraciando la vida a nuestros hijos y que hay un mejor mañana y que también hay formas de mejorar, ¿verdad? Porque yo creo que así como nos capacitamos para ser mejores en nuestra carrera, nos capacitamos para ser mejores en el deporte, entrenar, y siempre lo he dicho, somos muy egoístas a la hora de invertir en nosotros para nuestro crecimiento personal, y eso incluye y es súper importante para la educación de nuestros hijos. Lo que decimos que es lo más importante y lo descuidamos, ¿no? O sea, no, si voy a invertir en mí, pero para mis hijos no. Y bueno, pues yo creo que ahí tienen el caso de Mamá con Amor para que le puedan mandar un mensaje, vean su contenido y, ¿por qué no?, entrenen con ella para que puedan ser mejores padres y tengan ahora sí que hijos más felices y ustedes sean más felices. Muchas gracias por esta invitación y los espero a todos allí en la comunidad. Un abrazo. Bueno, hasta luego, Ana María, y muchas gracias. Y a todos ustedes que nos están escuchando, ya saben, @Horacio Edgar Sosa. Si aún no me siguen, dale seguir, mándame un comentario si te gustó la entrevista o a quién quieres que participe. Y recuerda, siempre que escuches algo, ponlo en acción. Es decir, da un paso en la dirección correcta para estar más cerca de tu mente. Espero que tengas una bonita semana y nos vemos pronto. Hasta luego.